¿Qué es lo que la Biblia nos enseña, hermanos, con este término de la doctrina de la adopción? Hablando literalmente, la adopción es una declaración hecha por un juez en la que una persona que no pertenece a esa familia puede ser aceptado, puede ser considerado como padre o como hijo legítimo, alguien que no pertenece a esa familia. Ahora, cuando hace la declaración legalmente un juez, esta persona o un niño, niña, quien sea, que no pertenecía a alguna familia, ahora la ley lo protege, lo defiende para recibir los mismos derechos. También tiene responsabilidades, sin embargo obtiene beneficios, aunque ese individuo no haya nacido en esa familia. Ahora él va a pertenecer a esa familia como si fuera un hijo legal. La adopción bíblica es la doctrina que enseña que Dios, el juez, el Padre, declara a todo aquel que cree en Jesucristo, que confiesa sus pecados, que reciba a Jesús como Señor, lo declara como su hijo. Esa es la doctrina de la adopción bíblica, que el Padre declara al creyente en Jesús como hijo de Él, con todos los derechos, con todos los privilegios. Es decir, Dios Padre declara al creyente como hijo. Significa que el Señor no solo justifica a aquel que ha sido aceptado como hijo de Dios, que confesó sus pecados, le pidió perdón al Padre, no importa lo que haya hecho. Esa persona que viene arrepentida, que se humilla delante de Dios, que confiesa sus pecados y le dice: Señor, ya no quiero volver a pecar, ya no quiero volver al vicio, a la droga, al adulterio, ya no quiero volver a esa vida. Esa persona que, aunque no era hijo de Dios, pero que cree en Jesucristo, que acepta a Jesús como Señor y Salvador, en ese momento Dios lo declara como su hijo, con todos los derechos. Entonces la adopción también es una declaración donde el juez divino, que es el Padre, no solo declara justo a alguien, sino también lo declara su hijo por medio de la fe. Dios no solo nos perdonó nuestros pecados, hermanos, Él limpió, quitó nuestros pecados. No solo eso, sino también nos ha hecho sus hijos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Porque ahora tú eres hijo de Dios. Es un beneficio que no cualquiera recibe. En el verso 11 dice Juan el evangelista, o el apóstol Juan, que es el escritor o el autor de 3 cartas y de un evangelio, que también es autor de Revelación o Apocalipsis. Juan es uno de los apóstoles que murió casi al final, es el último que él murió, es el único que no fue muerto como mártir, sino él murió de vejez. Por el año 67, cuando Pedro, cuando el apóstol Pablo fueron decapitados, cuando ellos murieron, eran considerados como columnas de la iglesia en Jerusalén, en Antioquía. Y como el lugar donde Pablo y Pedro ellos se movían era en Asia, se cree que Juan, después de la muerte del apóstol Pedro y Pablo,
Juan tuvo que tomar las riendas de la iglesia y él se fue, dejó Jerusalén y él se fue a Éfeso, donde estaba Pablo, donde estaba Timoteo, Silvano. Y después de estar ahí en Éfeso, después posteriormente lo llevan preso a la isla de Patmos, que estaba a 40, 50 kilómetros de Éfeso en el mar. Y este hombre, de los más jóvenes de los discípulos, después se convierte en apóstol. Él escribe esta gran verdad: que Jesús tenía un objetivo, venir a salvar a su pueblo, a Israel. Dice, a lo suyo vino. ¿Por qué se consideraba que ese pueblo era lo suyo? Porque él nació en ese país, en Israel. Jesús vino a lo suyo, pero ¿qué sucedió? Los suyos no lo recibieron, no lo aceptaron. Al principio gritaron: Hosana, tú eres el rey, sálvanos ahora, oh rey, porque sabían que él era el hijo de David. Y para ellos el rey David era una figura muy importante. Y si ellos creían y sabían por las escrituras que Jesús era el hijo del rey David, descendiente de David, ellos pensaban que Dios les iba a dar una libertad política. Pero Jesús viene a dar más que eso. Él viene a dar una libertad a nuestra alma, a romper las cadenas, a romper ligaduras, a romper yugos, a romper toda condenación. Jesús viene para hacernos libres. Tú necesitas a Cristo, tú necesitas rendir tu vida a Cristo para que Él te haga libre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es esa verdad? Que Cristo pagó por tus pecados en la cruz del Calvario. Los suyos no le recibieron, pero vean la contraparte, versículo 12: mas a todos los que le recibieron. Número 1, los que le recibieron. Número 2, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchos creen en el nombre de Jesús, pero no lo reciben como el Salvador. Muchos creen que Jesús es el Señor. A los que creen en su nombre, creen en el nombre de Jesús, pero no lo obedecen, no le sirven, no le buscan. Se tiene que cumplir esta palabra: no solo recibir, también creer. No solo creer, sino también recibir. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entregar nuestra vida al Señor por completo implica que ya no gobierno yo en mi vida, sino que ahora el Señor Jesús es el que gobierna. Él toma el control de mi vida. Ahora yo le obedezco a Él, yo le sigo a Él, yo le sirvo a mi Señor Jesucristo y me aparto del pecado, consagro mi vida a Él, me acerco a su presencia. Eso es recibir y creer en su nombre. Cuando yo le recibo como el Rey, el Señor de mi vida, le voy a dejar que Él gobierne mi ser, que Él guíe mi familia. Y en ese momento, cuando le recibimos y creemos en su nombre, entonces ahora recibimos, hermanos, esa declaración legal del juez divino, con todos los beneficios, con todos los derechos, los privilegios de ser un hijo, porque recibimos potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice Pablo, ya no somos advenedizos como hijos solamente hijastros o hijos potativos, sino ahora somos hijos reales, hijos de Dios. Ya no somos desconocidos para Dios, ya no somos advenedizos o extranjeros, sino ahora Él nos ha limpiado con su sangre preciosa. Dice Gálatas 3:26, Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hay un dicho, hermanos, muy popular en el mundo
que la gente cita y repite. Y citan este dicho popular, hermanos, para justificar su pecado, para esconder su maldad. Y es esta frase: todos somos hijos de Dios. ¿Sí han escuchado esta frase? Cuando tú le predicas a alguien, le dices: no, todas las religiones son lo mismo. No, todos somos hijos de Dios. Todos los caminos llegan a Roma, que todos los caminos llegan al cielo. Eso no es lo que dice la Biblia. No todos somos hijos de Dios. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y tener fe en Jesucristo, hermanos, implica obediencia. Implica vivir conforme a su palabra. Implica obedecer sus mandamientos, apartarse del pecado, dejar esa naturaleza pecaminosa, ese hombre de naturaleza antigua. Eso implica, hermanos, creer en Jesús, el Hijo de Dios, una vida transformada. Porque el que está afuera pecando, robando, cometiendo crímenes, que es adúltero, que engaña a su mujer, que engaña a sus jefes, a sus patrones, que está robando, él no puede decir que es un hijo de Dios. No, porque él dice creer en Jesús, pero no le cree a Jesús, no le obedece, no se ha apartado del pecado, sigue viviendo en la inmundicia, en la maldad. No todos son hijos de Dios, sino únicamente los que han sido lavados con la sangre del Cordero. La Biblia, hermanos, misma nos confirma que no todos son hijos de Dios. Vean lo que dice Juan 8, verso 38. Alabado sea el nombre del Señor. Juan 8, 38. Juan 8, 38 dice así: yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Esa gente que dice que es hija de Dios, aquí dice el Señor: no, si ustedes fueran hijos de Dios, harían lo que Dios les manda. Aquí Jesús confronta, hermanos, a un grupo de judíos que guardaban la Torá, que guardaban las fiestas, el Shabbat, el Pesach, Yom Kippur, el Sukkot. Eran religiosos, eran judíos. Ellos se jactaban y dicen: nosotros somos hijos de Abraham, nuestro padre es Abraham. No basta decir él es mi padre o yo soy hijo de Abraham por la fe. Tiene que demostrarse que realmente es un hijo de Dios. No solo decir yo soy hijo de Dios. No, hay que demostrar que eres un hijo de Dios. Si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero vean, aquí viene la acusación directa del Señor Jesús. Verso 40. Pero ahora procuráis matarme a mí. ¿Cómo dices que eres hijo de Abraham, que eres hijo de Dios, si tus acciones, tus hechos demuestran lo contrario? Eres un ladrón, eres un mentiroso. Aquí Jesús son asesinos, quieren matarme. ¿Cómo dicen que son hijos de Abraham? ¿Cómo defienden que son hijos de Dios? No, ustedes no son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Los que son hijos de Dios obedecen a Dios. Yo soy un hombre, dice Jesús, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Abraham sí era un auténtico hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él hacía lo que Dios le ordenaba. Dios le dijo a Abraham que dejara su casa, su tierra, su parentela, aún sus riquezas. Y ahí es donde demostró
Abraham que verdaderamente era un hijo de Dios, porque hizo lo que Dios le ordenó. Abraham vivía en una ciudad corrompida, contaminada, llena de idolatría, de brujería, de muerte, religiones falsas, adoraban todo tipo de criaturas. Y sin saber, hermanos, a dónde Dios quería llevar a Abraham, él aceptó el desafío. Le dijo a Abraham: yo quiero que tú te apartes del pecado, que tú te apartes aún de tu parentela, de tus propiedades. Quiero que tú dejes todo. Yo te voy a llevar a una ciudad diferente, porque quiero apartarte para mí. Eso significa ser santo, donde Dios escoge a las personas, el Señor las limpia, las lava, y esas personas no vuelven a ser como antes, sino ahora son nueva criatura. Y así lo hizo Abraham. Salió de su tierra, de su casa, de su parentela. Tomó a sus criados, tomó a su mujer y caminaron más de 2,400 kilómetros. Y fue exactamente a donde Dios le había dicho. Por eso dice aquí: vosotros hacéis las obras, pero no las obras de Abraham. Porque Abraham escuchó del Padre y él obedeció, y ustedes no están obedeciendo al Padre. Y ahora vean en el versículo 41, aquellos que se creían que eran hijos de Dios y que usaban esta frase: no, todos somos hijos de Dios. Dice el versículo 41: no, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y estos judíos religiosos le responden: nosotros no somos nacidos de fornicación. Todavía querían burlarse del Señor Jesús, porque decían que quién sabe quién había sido la madre de María. Tal vez fue hijo de fornicación. Dice: nosotros no hemos nacido de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Vean cómo esta gente necia, pecadora, asesina, inmundos, reclaman ser hijos de Dios, pero Dios no tiene ese tipo de hijos. Dice: un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarían a mí, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y en el versículo 44 les dice directamente: vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? Diablo. No todos son hijos de Dios. Por eso la gente a veces le clama al Señor, por eso le ora y dice: ¿por qué Dios no me escucha? Primero, porque hay unos que piden mal, repiten una oración que alguien les enseñó que no es la oración correcta. Ese es el primer error. Solamente repetir una oración. El segundo error, que a veces Dios no los escucha, es porque le están pidiendo a alguien que no es Dios ni a Jesús. Buscan a alguien más que interceda por ellos. Tercer error: sus oraciones no son escuchadas porque no son hijos de Dios, porque la oración dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces ellos no pueden clamarle al Padre como Padre, porque ellos no son hijos de Dios, aún están en pecado. Y otro error es porque no se han arrepentido. Y cuando viven en pecado, la nación de Israel, hermanos, del norte y Judá del sur, ellos le decían a los profetas: clámale a Dios, pregúntale por qué Dios ya no nos escucha. Salmos, Isaías 59, 1 y 2. El pueblo dice a Isaías: pregúntale a Jehová, ¿por qué Él ha cerrado sus oídos? ¿Por qué ha cortado su mano? ¿Por qué ya no nos responde? Nos ha dejado en dominio de nuestros enemigos. ¿Por qué Dios se apartó de nosotros? ¿Por qué Él nos ha abandonado? ¿Por qué se fue de nosotros? Quería el pueblo saber, porque ellos no querían vivir en esclavitud,
Pero ¿qué es lo que los llevó a vivir en ese dominio, bajo el dominio de sus enemigos, que los pisotearan, que los humillaran? La misma desobediencia. Porque el pecado demuestra que no son hijos de Dios. Y todos aquellos que no son hijos de Dios, es imposible que Dios pueda ayudarlos. Él no va a ayudar a los que no son sus hijos. Y esta es la respuesta de Dios para Isaías. Isaías 59:1 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. No, la mano del Señor no está corta. El Señor sigue extendiendo su mano de misericordia a aquel que le clama. Ni se ha agravado su oído para oír. ¿Qué significa agravar? Cerrar, tapar. No se ha cortado su mano, ni se ha agravado su oído para oír. Dice el versículo 2: pero tus iniquidades, tu pecado, tu maldad, tu inmoralidad han hecho una división. Tu pecado te ha apartado, te ha separado de Dios. Ha hecho una división entre vosotros y vuestro Dios. Hay una separación. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no tiene la culpa. Es el hombre que dice que es hijo de Dios, pero no hace lo que Dios le manda. Obedecen lo que la religión les dice, obedecen lo que la tradición les enseña. No, es que es una costumbre muy antigua de nuestros padres. Sí, pero es una costumbre que Dios no ha ordenado. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos están llenos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad, vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, no hay quien esté orando, no hay quien esté pidiendo. En lugar de pedir, se van a pecar. Tienen que dejar esos malos caminos y volverse al Señor. Dijo Isaías: deje el impío ese camino de perversidad y vuélvase a Dios, y Él tendrá misericordia. ¿Cuántos creen que Dios es perdonador, que Dios es misericordioso? Él es bueno, Él es bondadoso. Cuando tú dejas el pecado y te humillas delante del Señor, Él extiende su mano, Él escucha tu oración, y si tú clamas justicia, Él te libra. Pero es necesario que tú hoy te hagas un hijo de Dios. ¿Cómo puedo convertirme en un hijo de Dios? Aceptando a Jesús, entregando mi vida a Él y vivir como Dios lo ha mandado. Había un plan eterno, dice Efesios capítulo 1, versos 4. Efesios capítulo 1, verso 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vean, hermanos, cómo estos 3 versos se ven tan simples y cada vez nosotros los repetimos y los volvemos a leer, pero hay que poner atención en lo que dice. Aquí hay un verso que una palabra en el verso 5 que a muchos nos gusta, dice en amor. Y por eso la gente dice: no, todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia nos demuestra que no, que los hijos de Dios hacen lo que Dios manda. Y si alguien está haciendo lo contrario, vive en fornicación, en adulterio, vicios, en adicciones, en pornografía, en brujería, hechicería, venerando imágenes, ídolos. Si alguien vive haciendo lo contrario a Dios, sus acciones demuestran que no es un hijo de Dios. Ese es un primer pretexto que usa la gente. Otros dicen: no, Dios es amor, Él no va a castigar a nadie. No, dice: Dios es amor, Él es bueno. Dios me ama donde Él me quiera poner. Además, Él es amoroso. Dice: en amor habiéndonos predestinado. Pero vean qué es lo que hay antes en el versículo 4. Dice: según nos escogió ese Dios de amor antes de la fundación del mundo
Pero ¿a quiénes son a los que escogió, hermanos? A los que escogió van a dar evidencia de que realmente son de los escogidos. Dice, aquellos que fueron escogidos y llamados para ser santos y sin mancha delante de Él. Entonces, alguien que no está dando evidencias de que es un hijo de Dios, no es de los escogidos. El que realmente obedece a Dios, el que ama a Dios, que se aparta del pecado, que entrega su vida al Señor, que le sirve, que predica lo que Dios ha hecho en su vida, aquel que está de verdad demostrando que es un hijo de Dios, que se comporta como Dios quiere, que honra a Dios, que tiene temor reverencial a Dios, aquel que ama a Dios, ese es de los escogidos, porque está demostrando que Él es un santo, se apartó del pecado, ya no está ya revolcándose en el mundo, en la inmundicia, en la maldad. No, ahora es santo. Eso significa que fuésemos santos, apartados de afuera, sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado. Vean cómo Dios ama a todos, porque algunos han dicho, algunas personas, tanto varones como mujeres, cómo Dios me va a rechazar por mi preferencia sexual. Porque Dios, si Dios es amor, dicen ellos, Dios me va a permitir así como yo soy. No, sí, Dios te ama, pero Dios te llama a apartarte. Y si la palabra del Señor rechaza eso, prohíbe eso, esa persona tiene que dejarlo. Porque por eso Dios es amor, le está dando la oportunidad. Dios a través de la palabra le está diciendo lo que no es bueno, y esa persona tiene que dejar ese pecado. Porque Él nos ha llamado a ser santos, ser separados del mundo, sin mancha, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Entonces, ¿quién es un hijo, hermanos? Número uno, un hijo de Dios es aquel que fue escogido antes de la fundación del mundo. Un hijo es aquel que es santo y sin mancha. Un hijo de Dios es aquel que es predestinado. Un hijo de Dios es aquel que ha creído, dice, suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Un hijo es aquel que le da alabanza, que le da gloria al Señor. Ese es un verdadero hijo de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. Tal vez tú ya eres un hijo de Dios. Aún estás todavía practicando cosas del mundo que pueden quitarte esa identidad. Hoy renuncia a lo de afuera. Renuncia al pecado, para que seas un verdadero hijo de Dios. ¿Cuál es la evidencia, hermanos, entonces de alguien que sí es un auténtico hijo de Dios? Número uno, que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son hijos de Dios. El que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Segunda evidencia, los que obedecen. Primera de Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Un hijo de Dios dice que va a ser como un niño dispuesto a aprender más. Un hijo de Dios es aquel que ama a sus hermanos, que ama a los que le rodean, que predica su palabra. Número 5, un hijo de Dios es aquel que busca la paz. Nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, Él dijo ahí en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un hijo de Dios busca la paz. No guarda rencor, resentimiento, odio. Número 7, aún un hijo de Dios va a amar no solo a sus amigos, sino también a sus enemigos. Un hijo de Dios va a ser irreprensible.
Dice Filipenses 2:15, Filipenses 2:15, el apóstol Pablo enseñando a la iglesia de Filipos, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Un hijo de Dios es irreprensible. ¿Qué significa esto? Que no existe algún detalle en su vida que el diablo pueda acusarlo delante de Dios. Y si tú crees que hoy hay algo en tu vida que Satanás puede ir a acusarte delante del Padre, si no has confesado ese pecado, Satanás va a ganar allá delante de Dios. Él va a ganar, va a tener un derecho legal. Pero si hay algo oculto en tu vida en esta noche, si hay un pecado, pero antes de que Satanás se te adelante y vaya a acusarte con el Padre, ¿por qué no tú mejor vienes al Padre y le dices: Señor, mira, te he ofendido, he pecado contra ti? ¿Por qué no te adelantas tú antes de que el diablo se adelante a acusarte? ¿Por qué no tú mismo le dices: Señor, te he ofendido, soy pecador delante de ti? Y esa acusación del diablo no va a tener efecto, pero esa confesión tuya sí va a tener efecto, porque Dios te va a perdonar. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Él ya no va a tener, Satanás no va a tener que reprocharte. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Muchos dicen: no, es que todo mundo lo hace, todo mundo practica. Todos mis amigos, mis compañeros, todos lo practican. Pablo sabía eso. Sabía que vivimos, hermanos, en medio de una generación maligna, perversa, depravada. Pero aún en medio, hermanos, de esa generación maligna, el cristiano se puede conservar en santidad, en limpieza, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Podemos resplandecer, nuestra vida tiene que brillar. Todo aquel que brilla delante del mundo, aún en la oscuridad, ese es un verdadero hijo de Dios. ¿Cuántos en esta tarde, en esta noche, quieren que Dios los adopte como sus hijos? Hay beneficios, hermanos, hay privilegios por ser hijos de Dios. Número uno, tenemos herencia en el cielo por ser hijo de Dios. Tenemos una relación filial con el Padre, Él es nuestro Padre. 3, recibimos el Espíritu Santo. Por ser hijos de Dios tenemos entrada al Padre. Por ser hijos de Dios tenemos la provisión. Dice primera de Pedro 5:7, porque los gentiles buscan todas las cosas. La gente del mundo está con angustia, está con ansiedad. ¿Qué va a comer mañana? ¿Cómo va a subsistir? ¿Cómo se va a mantener en el futuro? La gente busca eso porque no tienen un padre. Y aunque ellos dicen que son hijos de Dios, cuando ellos clamen, Dios no les va a contestar porque viven en pecado. Los gentiles buscan todas estas cosas. Pero dice Pedro, pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Y como ustedes son hijos de Dios, Él tiene cuidado solo de sus hijos. Otro beneficio, tenemos su protección. Tenemos esa protección divina por ser hijos de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Quiénes son los que temen? Los hijos de Dios, los que obedecen a Dios, y los defiende, los protege, los guarda, los cuida. Esos son los beneficios. La pregunta es: ¿realmente tú eres un hijo de Dios? Si tal vez a veces habías dudado, no dudes más. Hoy en esta noche Dios quiere que tú le clames a Él y que le digas: Padre, te pido perdón, me arrepiento. Yo había dicho que era un hijo de Dios, pero he estado haciendo las cosas del mundo, de alguien que no es un hijo de Dios. Pero yo quiero buscar y servirte y solamente
hacer tu voluntad. ¿Cuántos en esta noche quieren venir a los pies de Cristo, confesar sus pecados y pedirles que Él limpie su corazón, que Él limpie tus pensamientos, que Él quite esa ansiedad, que Él quite ese dolor, esa tristeza, ese sufrimiento, que Él quite todo dolor, toda duda aún, toda inmundicia que aún a veces, hermanos, nos cuesta despojarnos? Pero aquí está el Espíritu de Dios. Ponte de pie. Aquí está el Espíritu Santo de Dios, aquel fuego consumidor, aquel fuego purificador que puede limpiar toda mancha de nuestro ser. Si hemos ofendido a Dios, si hemos ofendido a los que están a nuestro alrededor, si no hemos obedecido al Padre, aquí estamos delante de Él. Aquí estamos delante de Él. Dale la gloria a Él. Exalta su nombre, bendice su nombre. Aquí está. Señor Jesús, ya no quiero ser. ¿Cuántos quieren venir a los pies de Cristo? Para que Él renueve tu ser, para que Él te cambie, Él te transforme, Él te haga nueva criatura. Aquí está el Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, ven a los pies de Cristo, necesita ser cambiado. Dile que te cambie, que te transforme. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Ven a los pies de Cristo, dile: Señor, porque todo lo que hay dentro de mí, dile al Señor que Él cambie tu ser, necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Aquí está el Señor Jesucristo. Dice la Escritura que mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, de todos modos ven aquí al frente, dile que Él te ayude, que Él te guíe para vivir como un verdadero hijo de Dios. Aquí está el Señor. Puedes pasar al frente. Ven a los pies de Cristo. Dile que Él te haga un hijo de Dios, para que tú puedas tener esos beneficios de un hijo de Dios, para que tú puedas tener una herencia en los cielos, para que cuando el Padre tú le clames al Padre, Él te vea como su hijo, que Él escuche tu oración. Ven aquí a los pies de Cristo para que tú puedas tener esa protección, para que tú puedas tener esa provisión. Aquí está el Señor.
Aquí está el Señor. Dile: Padre, perdóname, Señor. Aquí está el Señor Jesucristo. Tal vez tus pecados habían alejado al Señor de tu presencia, de ti. Pero aquí está el Señor que perdona. Aquí está el Señor que limpia, que regenera, que transforma. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos humillados delante de ti, oh Rey. Aquí está tu iglesia, Señor. Nos postramos delante de ti. Nos humillamos, Señor, hoy delante de ti, reconociendo, Señor, que te hemos ofendido. Señor, somos tus hijos, pero a veces no nos hemos comportado, Señor, como tus hijos. Te pedimos, Señor, que en esta hora tú nos perdones. Que en esta hora, Señor, tú nos limpies con tu sangre bendita. Que en esta hora, Señor, tú cambies todo aquello que no hemos podido dejar. Tú eres nuestro Padre eterno, Señor. Queremos tener esa seguridad de que cada vez que clamemos a ti, Señor, tú nos escuchas. Porque tú solo escuchas a tus hijos, Señor. Tú no atiendes la oración de los que no son tus hijos. Gracias por tu iglesia que está en este lugar. Gracias, Señor, por tu pueblo. Que podamos verdaderamente demostrar, Señor, que podamos vivir en santidad, en obediencia, en rectitud delante de ti, para que demostremos, Señor, que realmente somos tus hijos, que hemos sido escogidos, que hemos sido elegidos, Señor, predestinados, que ahora hemos creído en Jesús. Pero no solo creemos, sino también obedecemos, Señor. Gracias, gracias por tu iglesia. Gracias por tu pueblo, Señor. Yo te pido que tú bendigas, Dios amado, que tú bendigas, Señor, a esta iglesia, que tú bendigas, Señor, a mis hermanos, a mis hermanas, que tú bendigas, Señor, aún a los jóvenes que luchan, Señor, en esta generación perversa y maligna, Señor. Nuestros jóvenes que luchan, Señor, con el pecado, con la tentación, con la inmoralidad, con la sexualidad, con los vicios, adicciones, Señor, con la confusión de género. Yo te pido que tú los guardes, Señor, que tú los guardes irreprensibles, Señor. Líbralos, rompe toda atadura, toda cadena, en el nombre de Jesús. Guarda a nuestros niños también, Padre. A los pequeñitos, cúbrelos con tu sangre preciosa. Te entregamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los hijos, Señor, de nuestras hijas, de nuestros hijos, a nuestras generaciones, a nuestra descendencia. La entregamos para ti, oh Dios. Muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias por esta doctrina maravillosa, Señor. Gracias, Señor, porque aprendemos acerca de la adopción. Gracias, Señor. Queremos siempre, Señor, estar en comunión contigo, en armonía contigo, en unión contigo. Gracias por esta palabra. Gracias por esta iglesia, Señor. Que ellos reciban esa bendición de tu Espíritu Santo. Que hoy reciban nuevas fuerzas para seguir adelante. Que hoy reciban, Señor, nuevas fuerzas para buscar, para obedecerte, Señor. Que ellos sean hijos de Dios. Que su testimonio, Señor, que su ejemplo demuestre, Señor, que ellos son luz, luz en medio de las tinieblas. Que ellos son luminares, son lámparas que brillan aún en medio de un mundo de oscuridad, de tinieblas. Que podamos brillar, Señor. Que la oscuridad, que las tinieblas no opaquen, Señor, nuestra luz, sino que brillemos, porque Jesús es la luz y Jesús está en nosotros. Tú moras en nosotros, tú vives en nosotros, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que pasaron al frente. Bendícelos, Señor, derrama de tu bendición. También a mis hermanos, Señor, que están en sus lugares, pero que también piden tu bendición, Señor. También derrama bendición a todos los que nos siguen a través, Señor, de
la transmisión, también que sean bendecidos, que sean prosperados, Señor. Si alguien, Padre, que aún no ha entregado su vida, que no ha recibido a Jesús, que no ha creído en Cristo, que no está siguiendo ni obedeciendo a Cristo, alguien que hoy nos escucha por primera vez, ahí en su hogar, en su casa, en su trabajo, en su negocio, en su oficina, en su auto, ahí donde Él esté, Señor, en la sala de su hogar, o alguien que esté, Señor, en un hospital, aún en la prisión, que esté, Señor, en un hotel, o alguien que esté en la calle, Señor, que hoy Él se ha convertido en un hijo de Dios, que abra su vida, su corazón, que confiese sus pecados, que acepte que Jesús es su Señor, y que de hoy en adelante busque a Cristo, que le sirva a Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Si alguien hoy está escuchando este mensaje, tal vez sea la última oportunidad, Señor, que hoy tome esa decisión. Gracias, Padre. Gracias por esta iglesia. Vamos a salir. Yo te pido, Señor bueno, que tu amor infinito, que la gracia del Señor Jesús, que la unción, el poder del Espíritu Santo se derrame sobre esta iglesia, sobre esta familia, Manuel, Señor, y sobre toda nuestra descendencia, Señor. Gracias te damos. Toda la gloria al Padre, toda la gloria a Jesucristo, toda la gloria al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Dale la gloria al Rey. Dale alabanza a Él. Él vive por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Que tengan una excelente semana. Aquí les esperamos el miércoles a las 7. El día domingo 11:30 y 6 de la tarde. Bendiciones para todos. También anticiparnos, hermanos, que nuestro servicio del 24 de diciembre, lo que le conocemos como el servicio para recordar el nacimiento de Jesús, y nuestro servicio de fin de año, que será el 31, 24 y 31, será en sábado. El servicio comenzará a las 6 de la tarde. Sábado 24, sábado 31, ambos servicios serán a las 6 de la tarde. El día siguiente, domingo, no tendremos actividad. El día domingo 25 y el domingo 1 no tendremos actividad, para que se organicen, hermanos. No sea que vayan a venir el domingo cuando no hay, y el día que sí hay, ¿verdad?, no vengan. Por eso les anticipamos que el sábado 24 y 31, nuestro servicio a las 6, y el domingo no tendremos servicio. El domingo 25 y el domingo 1. Pero el próximo domingo sí tenemos, hermanos. No se vayan a confundir de que digan de que el pastor dijo que el domingo no va a haber. No, próximo domingo sí va a haber servicio. Dios les bendiga, hermanos. Dios les lleve con bendición. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.